Hola mis amigos, buenos días a todos. Hoy quería desde aquí, desde mi casa, grabar este vídeo para presentaros a una persona que es mi compañera, es mi mujer y tiene una historia que posiblemente pues no te deje indiferente. Una historia que puede incluso motivarte a que tomes acción y puedas conseguir objetivos y sueños en tu vida. Ella es una persona que ya ha vivido en 3 países y me gustaría pues que presentarola y que nos contara un poquito de su historia y bueno, y cuáles han sido las dificultades y también los sueños que hasta ahora pues ha podido cumplir gracias a su poder de decisión y a su ímpetu, ¿no? de poder conseguir sus objetivos. Así que sin más os quiero presentar a mi mujer Liliana Beltrán. Hola, soy Liliana Beltrán. Nací en Armenia, Quindío, Colombia, pero me crié en Medellín. Vengo de una familia de 7 hermanos y papá y mamá. Bueno, Liliana, lo que me gustaría que nos contaras así un poquito por encima, pues cómo fue tu niñez y al menos hasta que decidiste marcharte de Colombia, que fue una decisión, la verdad que bastante importante en tu vida, ¿no? Marcharte de un país donde has nacido, donde te has criado, donde está tu familia, a un país que desconoces completamente. Pero cuéntanos un poquito, pues, cómo fue tu infancia y adolescencia y todo esto allí en Colombia. Bueno, mi infancia fue algo entre la iglesia y el servicio a Dios, ¿no? Entonces siempre estaba ocupada con algo de la iglesia, así fuera la música, Pero dando serenata. desde pequeñita. Sí, desde pequeña, muy pequeña, mi mamá y mi papá siempre nos inculcaron a ir a la iglesia, entonces estábamos siempre, si no estábamos limpiando la iglesia, estábamos dando serenatas o estábamos arreglando para un matrimonio, siempre estábamos ocupados en algo. Ujú. Y entonces también eran las clases de los niños en los barrios de la iglesia y siempre era el servicio, siempre. Entonces también me acuerdo que no había muchos juguetes en ese entonces, no, en mi casa no había muchos juguetes, prácticamente no había. Entonces había mucho los juegos en la calle con los amigos y bueno, y mucho, eso fue de que marcó mucho en mi infancia, el que también no habían juguetes, pero había mucha creatividad en jugar con los otros Mientras amigos. tanto, tus estudios, tu colegio. Bueno, mis padres son dos personas que nada más estudiaban hasta segundo de primaria ambos, ¿no? Y se casaron muy jóvenes. Y entonces, pues sí, me ayudaron en el primer grado, segundo grado, pero ya después no podían ayudarme. Y también pues a veces no me podían dar todos los libros, pero eso también me dio mucho, me ayudó mucho, en vez de restarme, me ayudó mucho porque me hizo que yo buscara en las bibliotecas, en los amigos también, en buscarme la vida también yo. Y hoy en día, la Liliana de hoy, ¿qué me podrías decir que tienes, por ejemplo, de tu mamá? En tu personalidad. Bueno, de mi mamá yo tengo la fe también en Dios. Siempre mi mamá me inculcó la fe de que me metiera mucho en Dios, ambos los dos. Pero mi mamá me lo hacía, pedíamos algo a Dios y Dios nunca la dejaba colgada de esa petición que ella había pedido. Yo lo veía en realidad que Dios le cumplía lo que ella le pedía a Dios. Ujú. ¿Y de tu Y papá? bueno, de mi papá tengo muy grabado una vez que él se accidentó y entonces él estaba, lo perdíamos, si no lo operaban lo perdíamos. Entonces cuando yo fui a verlo al hospital con mi mamá, que tenía yo unos 10 12 años, entonces mi mamá no lo reconoció, entonces yo en vista de eso que mi mamá no lo reconocía, yo fui a llamarlo y decía papá por todo el hospital y mi papá recuerdo que estaba todo rapado, ya operado y con la bolsa de sangre aquí en el ojo.
levantó la cabeza y me sonrió. Entonces ahí fue donde yo me marcó mucho eso de la importancia de aunque así hayan dificultades, hay que sonreír y hay que ponerle buena cara a la vida. Sí, porque parece que con la sonrisa penetras, ¿no? En otras personas, rompes barreras, ¿no? Con la gente. Pero ¿crees que eso ha sido el carácter principal que te ha marcado de tu padre, que tú tengas ahora? No, no solamente eso, sino el verle trabajar. O sea, él nunca se quedó quieto, ni mi mamá tampoco. Mi mamá ha sido modista y mi papá ha sido zapatero y ha sido barbero. Bueno, ellos dos, la verdad es que me enseñaron a trabajar desde muy pequeña. No me ponían a trabajar, pero yo siempre era ahí metida entre ellos dos en ayudándoles. Recuerdo muy bien cuando mi papá hizo el cajón para zapatería. Sí, porque era como un poco ambulante, ¿no? O sea, él iba... Sí, en ese tiempo pues había eso de la oportunidad de que no le pedían a uno permiso para lo uno, para lo otro. Entonces él se hizo su cajón, pero era que le daba mucha vergüenza. Mi mamá no ha sido, no le ha dado vergüenza, más sin embargo no lo acompañaba. Le daba vergüenza anunciarse cuando llegaba a las calles, ¿no? A los barrios. Si él nos íbamos y mi papá no decía nada y yo con la remachadora como si fuera un muñeco, entonces yo le decía a mi papá, pero si no te anuncias, si no dices que la gente no se va a dar por enterado, entonces ahí era cuando yo empezaba a gritar y a ¿Y decir, cómo gritabas? ¿Qué decías? pues yo decía, señores, señoras, ve aquí el señor zapatero arregla zapatos, pone tapas, le arregla, le cose, bueno. Entonces Y la gente venía. mi papá, sí venía, pero mi papá le daba pena. Pero mi papá vio que eso no le iba a resultar así porque él era muy tímido y yo era muy bullosa. Entonces no podía con eso hasta que él tuvo la idea de que le prestaran unas escaleras de esas que uno sube a la terraza y uno se queda ahí. Entonces mi papá dijo, bueno, vamos a trabajar acá a sola, sombra, lluvia, pero nos resguardábamos ahí. Y cuando eso yo todavía no estudiaba, tenía 5 años, y entonces me decía, mira, si vas a ir al restaurante, llevas allá al baño, le prestan el baño y vienes acá. Entonces mi papá creó como algo, le hacía falta o como yo hablaba tanto, era una lora mojada, y entonces hablábamos mucho. Y él ponía su radio, él cantaba y yo le servía mucha de compañía a él ahí. Entonces él hacía que yo era muy importante, él me hacía sentir importante ahí, que yo era parte de ese negocio. Entonces él, me recuerdo que él regaba todo, las, las, eh, las suelas, todo el material, las puntillas, para tenerme a mí entretenida. Entonces, cuando yo ya iba al baño, volvía y regresaba y estaba todo desordenado. Y entonces era para tenerme entretenida también. Eso causó en mí mucha lucha y mucha valor, darles valor a Y ellos. supongo que ahí también te inculcó este sentido que tienes ahora de emprendedora, ¿no? Que lo viste con tu papá, ¿no? El que él se animaba a emprender cualquier cosa, ¿no? Sí, mi papá y mi mamá, ellos eran muy emprendedores, ellos se atrevían a todo. Mi mamá, yo recuerdo que mi mamá no sabía hacer ropa y ella se metió a aprender. Mi papá no sabía cómo arreglar zapatos y mi papá se atrevió y lo hizo. Entonces son cosas que eso me ponía a mí que yo también tenía que atreverme a romper cualquier barrera, a hacérmelas como yo pudiera avanzar en la vida, que nada me tenía que detener. Entonces, claro, aunque no hubieron juguetes, porque no hubieron juguetes en mi infancia, si por lo mucho hubo una muñeca y esa muñeca de tanto cuidarla yo y no jugar tanto, a la final la perdí, me la dañaron mis primas, la disfrutaron ellas a la final. Entonces, pero eso a mí, en vez de ponerme mal, yo avanzaba veía muchas cosas que hacer, ¿sabes? Eh, Desde pequeña también empecé a ayudar a vender cosas
en mi casa, ya sean cosas que mi mamá hacía de comer o ya sean chocolatinas, sea lo que fuera, yo quería aportar un granito en mi casa y así eran mis hermanos, unos más, otros mucho porque habían muchos que eran muy tímidos, pero yo siempre era la que me lanzaba, siempre. Ujú. Entonces eso lo que me ayudó era que yo buscar formas de ayudar, siempre. Yo recuerdo una vez que ya estaba ya en bachillerato, en la ESO que se dice aquí en España, y mi mamá me hizo unas chocolatinas y recuerdo que mi truco para venderlas antes de salir a descanso, porque era que se derretían también, entonces antes de que se derritieran y todo esto, yo abría la tapa de la caja de galletas que mi mamá me daba y yo la abría y todos olían las chocolatinas. Entonces, cuando yo salía de descanso, yo no tenía ninguna chocolatina. Entonces, para mí eso era como, wow, yo estoy haciendo algo por mi familia. Y Ya. entonces mm, también, también trabajaba mucho cuando ya en una floristería, cuando no estaba trabajando, no estaba estudiando, estaba trabajando en una floristería que me podían tener por temporadas o, o Y bueno, y a todo esto también eh, el tema de con tu hermana, ¿no? Con tu hermana gemela, ¿no? Que tenías que estar también un poco pendiente, ¿no? sí, con mi hermana Luz Adriana, pues ella, las dos sufrimos de meningitis y poliomielitis 3 veces, y ella quedó afectada a la parte izquierda, desde la cabeza hasta el pie. Entonces eso para mí, desde muy pequeña, fue muy duro para mí porque nos separaron, ya no podíamos ir a la misma escuela, ella no corría como yo corría, no usaba los zapatos que yo usaba. Bueno, todo fue diferente, aunque mi mamá ya se esforzó mucho por vestirnos igual para que no se viera como mucho la diferencia, ¿cierto? Pero mi hermana tenía una personalidad arrolladora que ella no dejaba que nada ni nadie la pusiera menos. Ella inclusive era más sociable que yo. Eh, entonces también me ayudó el ver esa guerrera hermana que aunque ella era como la mentalidad como de 6 añitos, ver que ella también luchaba. Antes yo no podía ser menos que ella, yo tenía que superarme más para, para, para ser Y, alguien en la vida. y bueno, tu hermana, bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero ¿qué tienes tú de ella? ¿Qué guardas? ¿Qué parte de tu carácter, lo tienes ahí guardado y que, bueno, que sales porque yo que te conozco más, veo que a veces sale también ahí una parte de tu hermana en ti. Yo pienso que, bueno, las hermanas gemelas, pienso que yo tengo muchas cosas de ella, o sea, empezando por la risa, empezando por esa forma de luchar, era muy de, de fiestas y todo eso, ¿no? Entonces eh, me dolió mucho cuando la perdí porque estaba en Grecia, ¿no? Entonces, pero Dios es muy bueno y muy grande que lo prepara a uno para afrontar esas dificultades. Porque tu hermana, algo que la caracterizaba, pues era a lo mejor el no tener un filtro, ¿no? El no discernir un poco de lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Tú crees que eso a veces es importante tenerlo? El no tener ese filtro que te Sí, frene. sí, porque es que ella tenía un alma de niña. Entonces los niños no tienen vergüenza, no tienen egoísmo. Ella de todo el mundo era amiga, todo el mundo la quería a ella. O sea, no había gente que no la quisiera a ella. Yo, yo tenía amigos y me reconocían en el barrio por ella, no por mí, sino porque cada vez que iba a haber el cumpleaños de nosotros decía, pero nosotros tenemos el cumpleaños tal día, pero somos dos y entonces tiene que llevar dos regalos. Entonces eso
ella de verdad que sí me ganó, me tuvo mucho la delantera en eso, mucho, mucho, y eso también me ayudaba a que decir, wow, ella no se sentía menos que yo, ni menos que nadie, ella siempre iba para adelante, para adelante. Se abría camino. Sí, sí. Y luego hay otra cosa importante que también supongo que marcaría sobre todo tu adolescencia, ¿no? Que fue la situación en Colombia, concretamente en Medellín, con el tema bueno, del narcotráfico, de Pablo Escobar y todo lo que sucedió, porque tú eso lo has vivido de primera mano. Sí, de verdad que la crianza de mis papás hacia nosotros fue maravillosa en ese sentido. Ellos nos enseñaron desde muy pequeños qué era lo malo, que lo bueno y lo malo. Entonces nosotros nunca nos vimos enrollados con drogas ni nada. Sabíamos para dónde íbamos y qué queríamos. Entonces, sí, viví en ese tiempo de que uno salía de la casa, pero no sabía si entraba con vida, porque yo trabajaba en ese entonces en el Éxito de Colombia y era en el centro. Entonces yo me acuerdo que yo le rogaba a Dios que no me lo fuera a encontrar a Escobar cuando mucha gente decía, ay, qué rico encontrármelo para que él me dé dinero. Y también presenciar a unos pocos metros balaceras y era tremendo. Era una cosa que también el tiempo de los secuestros, tanta cosa que uno decía, no, ya se va a acabar el mundo. Pero entonces Dios, en su infinita misericordia también, y uno también metido en Dios, veía también, afrontaba también las cosas de muchas diferentes maneras, en vez de sentir el terror y ese miedo, también era también como también la forma también de ayudar a otras personas que no les diera miedo, ¿sabes? Ujú. También te afianzaste mucho en esa época con el tema de la iglesia, con el tema de Dios y sobre todo con la forma de expresarte tuya, ¿no? Que ha sido siempre a través del canto, de la música, que ha sido algo que es parte de ti, ¿no? Sí, la verdad es que nunca me ha gustado las plataformas, estar delante de un público, siempre le he huido a eso. Recuerdo que yo hacía lo que fuera por no estar ahí adelante. Yo cantaba lo que quisieran, limpiaba la iglesia, adornaba lo que sea, pero yo hablarle a un público jamás. Em, pero sí me gustó mucho el ayudar, eso siempre me encantó. Pero cuando cantas se te oye, o sea, quiero decir que siempre se te oye por encima de cualquier coro, vamos, Sí, siempre tu voz está ahí por lo alto. sí, bueno, mi mamá era muy, muy gracioso porque mi mamá me enseñaba en la iglesia a cantar, ¿no? Y mi papá desde por la mañana se levantaba cantando. Entonces yo siempre, y tenían buena voz, no es que no tenían buena voz, siempre ella me inculcó y nos inculcó a todos a que cantáramos y que cantáramos bien. Entonces sí, nunca necesité como micrófono, vergüenza para cantar jamás. Entonces eso también me ayudaba como a hacerme como un mundo también de que poder transmitir a Dios sin tener que hablar, sino cantar. Bueno, Liliana, ahora la verdad es que has tenido una infancia bastante, adolescencia bastante movidita. Además, no creo que fuese muy fácil entre 7 hermanos, porque la verdad es que también te ha tenido que tocar ayudarlos a criar a tus padres, o sea, a criar a tus hermanos, ¿no? Con tus padres. Pero llega un momento en el que tienes que tomar una decisión de salir de Colombia y venirte para Europa. Entonces, bueno, cómo fue todo esto y qué impacto ocasionó en Eh, tu... Fue muy difícil tomar la decisión porque yo era una chica muy apegada a mi papá y a mi mamá. O sea, yo era de las que le pedía permiso a mi papá y a mi mamá para todo. Entonces, tomar esta decisión de un día para otro, no fue de un día para otro, la verdad es que tenía la oportunidad de irme para Bogotá porque trabajaba en una cadena de almacenes y para Estados Unidos también se daba, pero era muy lejos y la más pronta era Grecia. Entonces yo decido venirme
pero a mí lo que más me retenía era mi hermana Luz Adriana, mi melliza, porque nosotras dos nunca nos habíamos separado, solamente de una ciudad, y mis papás siempre veían que cada vez que nos separábamos una de las dos se enfermaba. Para mí realmente fue muy duro esa decisión, pero también era los deseos de tener un mejor futuro y una calidad de vida mejor para mi hermana y para mí. Cuando tú ya decides venirte, o sea, cuando tú te despides de tu hermana y decides venirte, ¿es la última vez que hablas con ella? O... Sí, esa vez yo sentí en mi corazón y yo en ese momento yo no pensaba que eso era como miedo, como un temor de que ya no la voy a volver a ver. Pero después de años sí se dio, la perdí, entonces fue muy difícil para mí. Yo tomo fuerzas como pueda y también porque me llamaba mucho la atención Grecia, por su historia, por su música. Bueno. Pero también fue complicado, ¿no? Cuando ya das el paso y decides venirte, también encontraste muchas dificultades, ¿no? Para llegar. Sí, porque, bueno, ya en mi casa siempre, y en Colombia siempre han querido como siempre casarse rápido, ¿no? Y esa era la época que se casaban muy rápido y todo eso, y ese era el sueño de todas las muchachas, y yo no quería seguir esas mismas cosas, ni de casarme rápido, ni de tener hijos. Entonces, claro, nosotros venimos en un grupo de tour a España, y en España se quedaban algunas personas, otras se iban nosotros nos quedábamos en España, en Grecia, y otros iban para Israel y seguíamos así. Pero tú venías ya con un trabajo, o sea, ya Sí. venías para trabajar en Atenas, ¿no? Claro, desde Colombia ya se había cerrado un contrato, porque que para ser babysitter, pero resulta que cuando llegamos allá todo ha cambiado. Nos dicen que tenemos que trabajar 3 pisos de casa, barrer, hacer todos los oficios de una casa, más cocinar, aprender la cocina griega también. Y yo me acuerdo la primera vez que pues llegamos al aeropuerto de Atenas, y el idioma era lo primero, la barrera que encontramos. Pero entonces mis amigas se pusieron muy nerviosas, porque claro, en el 94 que los colombianos salíamos era una cosa muy horrible. O sea, 3 colombianas en Atenas. Si no tienen coca, son prostitutas. Si no son prostitutas, no tienen coca, algo malo van a venir, no van a venir a hacer nada bueno. Entonces ahí es donde yo como siempre hablando y sonriendo al que nos estaba interrogando, mis amigas se pusieron muy nerviosas. Entonces a ellas las revisaron de pies a cabeza, le revisaron las maletas, y entonces yo siempre era la que más hablaba, la que más preguntaba, y siempre sonriéndome. Y yo le decía, no, pues haga su trabajo y todo. Me acuerdo que a mí no me revisó. Pero sí, entonces ya nos vimos cada una en sus casas, porque nos llevaban a cada una a unas casas. Y recuerdo que era mucho trabajo, o sea, era responsabilidad total. Pero a mí que me ayudó eso, o sea, afrontar esa situación muy difícil, el que como yo en mi casa ayudaba mucho, yo en mi casa tenía la responsabilidad total de mi casa, de lavar, barrer, trapear, de todo, hacía de todo. Entonces para mí eso... Y de tus hermanos también. Sí, también. Pero entonces eso para mí no fue difícil. Porque cuando llegas a trabajar, la familia también, una de las cosas de las que te encargas es de los niños, ¿no? Sí, ellos tenían 3 niños de 5, 3 y 1 añito. Entonces, para mí los niños han sido siempre el ayudarte, ¿no? El Porque ayudarme te ayudaron siempre. incluso a aprender el idioma, ¿no? De alguna manera. Sí, ellos como esta pareja salía mucho,
Un día yo me acuerdo que ellos estaban dormidos los tres, pero se fueron despertando el uno al uno, cada uno detrás del otro graneaditos, y yo no sabía ni qué hacer, les decía en español, quiere esto, y esto, y ellos más lloraban, entonces claro, despertaban al uno al otro, hasta la final que yo me puse a llorar y los niños se calmaron. Y entonces ahí empecé yo a decirles que si querían, entonces ellos al ver eso, ellos decían, vamos a comunicarnos de esta forma, vimos ese puente. También recuerdo que desde Colombia yo les dije a estas personas que yo quería ir a la iglesia. Entonces, claro, sí, ellos me llevaban y me recogían al principio. Entonces, sí, ahí fue donde yo veía los signarios, no entendía nada. Pero entonces veía los signarios de las canciones de la iglesia y ahí empecé a entender, a cantarlas, más no a entenderlas. A cantarlas en griego. Sí, en griego. Entonces la gente, Wow. claro, la gente decía, ay no, ya sabe griego súper bien y todo. Pero entonces le pedí mucho a Dios que le diera a sentir a alguien que me diera un diccionario ahí porque con los que yo trabajaba no querían que yo aprendiera el griego porque en, de, ellos me querían retener por una u otra forma para no irme de ahí. Pero me gané la confianza también de ellos porque yo soy una persona que eh, así me vea, no estén los patrones o no, yo siempre trabajo de más y, Yeah. y me gano la confianza. Entonces ellos ya a la final no me iban a recoger, sino que yo ya me iba y me venía sola. Las otras amigas que yo tenía con las que había venido no fue lo mismo. A ellas no les dejaban la libertad que yo tenía porque también muchas intentaban escaparse con razón porque el salario que nosotros ganábamos allá no era el salario que debíamos de ganar. Yeah. Transcurre un poco tus primeros meses o años en Grecia y bueno, tú sigues asistiendo a una iglesia, empiezas a conocer gente y demás. En estas pues también te casas, tienes 2 hijos y bueno, ¿cómo, de alguna manera, cómo ha sido esa Liliana en ese momento, ¿no? Con 2 hijos y también acomodada, ¿no? Porque tenías una situación bastante cómoda económicamente y todo esto, pero ¿cómo fue ese tiempo? Bueno, me casé enamorada. Teníamos una economía muy bien, de viajar, de tener una casa, todo muy bien. Pero es lo que yo siempre le huía, al que yo siempre quería trabajar, siempre he trabajado detrás del escenario, no he trabajado nunca delante de un escenario, y mucho menos en una iglesia. Entonces, en ese tiempo mi marido quería ser alguien y quería ser protagonista en la iglesia y yo no compartía esa idea porque para mí siempre ha sido ese servicio, no el titulitis. Ujú. Entonces, ahí fue como ya Liliana como viniendo a venir abajo, menguando, pero siempre me conecté con la gente, entonces con la música, siempre fue en esa cosa de la música, transmitir. Cuando mis hijos llegan a mi vida, porque mis hijos llegaron muy más tarde, o sea, yo tuve mi primera hija a los 35 años. Entonces yo me dediqué a ellos, también a la vez con el negocio de entonces de esa pareja, a trabajar y a luchar por un futuro mejor. Sí, que ahí también hacías una labor de empresaria y ama de casa, Sí, junto. sí, claro. Eh, ya claro, como ya sabía muy bien el idioma, entonces a mí ya eso de esta iglesia, a mí ya no me gustó esta iglesia, yo ya me fui de esta iglesia, me fui y entonces buscando otra iglesia no encontraba hasta que encontré una iglesia que era en inglés. Entonces ahí otra vez el idioma, otra vez porque no hablaban en griego sino en inglés y para ir allá se tenía que saber inglés. Entonces ahí me doy otra vez al mínimo la tarea, otra vez me salva la música, porque por medio de los cánticos yo aprendí súper
fácil el idioma. También esa gente me ayudó mucho porque ver el interés mío de querer estudiar y porque era la única latina que había llegado y se había quedado ahí, porque todos los latinos que llegaban o la gente griega que no sabía inglés se iban de ahí y la única que permanecí ahí fui yo. Entonces, claro, ellos mandan una persona y yo me acuerdo que yo de camino era 1 hora para ir a dar clases, pero eso es lo tremendo que cuando uno es pequeño no valora las clases de inglés, se burla uno y después uno la vida le pasa factura. Es muy duro ya uno aprender ya de grande un idioma, pero los deseos también de aprender y de comunicación, eso te presiona totalmente para poder aprender un idioma. Lo que yo no entendía era que me decían, es que tienes que, cuando tú hablas en griego, tienes que pensar en griego, y cuando tú hablas en inglés, tienes que pensar en inglés, y cuando hablas en español, tienes que pensar en español, y yo no entendía eso. Fue muy difícil, pero el querer además, es poder. además, una de las cosas de las que sí te preocupaste mucho es que tus 2 hijos aprendiesen español. Ah, sí, eso fue una revolución para mí. Como yo me declaré revolucionaria eso porque veía que todos los amigos míos que eran latinos no les enseñaban el idioma de ellos. Entonces yo dije, no, mis hijos, yo voy a ser muy diferente con mis hijos. Entonces todo lo que ya sea fueran videos por internet, ya sean, les ponía de las caricaturas que yo veía, Heidi, la abeja maya, todo eso yo se los ponía en español o historias de la Biblia, todo era en español, la Biblia en español, todo era machacado. Me tocó mucho luchar porque sí, claro, en el jardín de mis hijos, cuando ellos iban a preescolar, las profesoras inculcaban, no, usted no le puede enseñar el idioma español a ellos porque los vas a confundir. Y yo no, yo ahí mis hijos, claro, ellos también reaccionaban, me hablaban a mí en griego y a su padre en español que no querían ni aprender, nunca aprendió. Entonces yo no, yo ahí, Sí, dale porque que te además, pego. claro, viniendo de un país como Colombia, que es muy abierto a culturas y demás, a meterte en un país como Grecia, que es hermético, o sea, es bastante difícil meter otro tipo de culturas, porque ellos son muy cerrados en ese sentido, ¿no? Te costaría bastante trabajo el poder imponer un poco tus ideas, ¿no? Sí, fue duro, pero yo pienso que cuando uno tiene amor, cuando uno le pone amor a las cosas, uno se gana a las personas. Yo recuerdo que para ganarle a los abuelos de estos niños fue muy duro, pero me los gané siempre con la sonrisa, con la amabilidad, con abrazarlos. Fue muy duro con cocinarles. A la gente también lo mismo. Los griegos son muy difíciles de ganártelos, pero cuando te los ganas para amigos para siempre, ¿cierto? Entonces sí, yo utilicé esas armas, el que yo soy muy de abrazos, soy muy de besos, me gusta para la gente que yo amo, me gusta mucho cocinar. Entonces eso también, a la final ellos se dieron vencidos, me quisieron mucho y bueno, Y a todo esto, un día bueno, te avisan de que tu mamá está enferma y te ves en la obligación de tener que marchar a Colombia con tus hijos. Bueno, la mayor que tendría 8 años o 9 años más o menos, ¿no? Cuando tienes que volver a Colombia, sí, ¿no? yo vivía pues en una vida muy cómoda económicamente, pero yo nunca hice alarde ni en fotos ni con mi familia, nada de eso, pero no era feliz, ¿sí? Pero quería muchos deseos de ver a mis papás. Entonces cuando yo hago el intento después de 7 años de ir, porque ya hacía 7 años que no iba, él no me quería dejar llevar mis niños. Y yo decía, no, no, sin ellos no voy a ninguna parte. Y entonces la enfermedad de mi mamá hace que él nos deje ir y nos vamos pues para Colombia. Y bueno, para mí era como un orgullo muy grande, ese orgullo, esa pasión que uno se baja en el aeropuerto de Bogotá queriendo pues mostrarles el país, que ellos conozcan más de la cultura nuestra, la comida, el encuentro con los abuelos,
que ya habían perdido ellos también, los abuelos, los griegos ya los habían perdido. Y entonces, claro, eso es muchas emociones ahí encontradas y ese orgullo y esa pasión que uno siente por su país. Entonces, sí, nos vamos pues para Medellín, la alegría pues de mi familia también de verlos de cerca. Afortunadamente tu madre no tuvo consecuencias la enfermedad que tenía en ese momento y bueno, tú tienes que plantearte regresar otra vez a Grecia, a seguir con tu vida. Sí, el plan era para quedarnos 2 meses Ujú. y, y de repente el padre de estos niños me manda a divorcio desde Grecia. Entonces fue muy duro porque eh, ya todo lo había planeado de mucho antes. Fue muy duro para mis hijos también porque él al verse que estamos tan lejos, él se ve muy fresco y muy tranquilo al contarnos todos con lujo de detalles y a mostrarnos la otra pareja que tenía hace mucho tiempo y que yo ni siquiera me había dado cuenta. Entonces fue muy duro y también fue el, el poco apoyo de mi familia moral, porque yo esperaba de mi familia que al menos estuvieran ahí conmigo, diciéndome que, bueno, nosotros estamos de tu lado, tranquila, aquí estamos aquí a tu lado, vamos a salir de esta como sea, como siempre me han enseñado. Ahí te encontraste un poco desamparada, ¿no? Por tu familia, pero bueno, al final logras venirte, iniciar el viaje a Grecia, más que nada también para ver en qué situación estás y bueno, aquí tenías tu casa, lo tenías todo, pero tampoco fue fácil, ¿no? Volver de Colombia a Grecia. Sí, porque es que nosotros el dinero se nos estaba acabando. Entonces, claro, yo no tenía con qué dinero regresar. Entonces mi papá me presta una plata y otro dinero lo presté. Entonces, no fue fácil eso y también porque los tiquetes no salían, era muy difícil. Y, y también cuando yo voy a sacar los tiquetes me dicen que no, que mi visa no vale para Europa. Entonces ahí me tocó viajar a Bogotá a buscar a alguien que tradujera porque mi visa regularmente las visas están en el idioma del país y por debajo en inglés, la mía no estaba. Entonces a mí me toca dejarme a mis hijos en Medellín en una casa con una amiga mía y viajar a Bogotá a buscar eh, quién me tradujera esos papeles y que tuviera autorización para que valiera esa traducción, porque no teníamos embajada griega. Entonces fui a la de España a que me ayudaran y no me podían ayudar. Bueno, para no ser muy larga las cosas, encontré mucha gente que contando yo mi historia se dio a la tarea de ayudarme, pero lo maravilloso es que yo mm, he tenido muy buenos amigos, aunque por mucho tiempo no nos habíamos visto, pero vi realmente ese amor, ese quererme ayudar. Entonces ellos se contactan con una familia en Bogotá que me recoge y me hospeda ya por 2 semanas. Yo realmente tengo que agradecerle mucho a esa gente porque era muy incierto mi futuro allá. Por un lado, pues porque eh, el padre de estos niños me amenazaba con echarme la Interpol y si iba me mataba. Y no O sea, si tenía, regresabas a Grecia. sí, y no tenía papeles en Colombia traducidos para que ellos pudieran entrar a estudiar. Entonces fue para mí muy difícil, era si para la derecha, ni para la izquierda, ni para adelante, ni para atrás. Entonces era muy difícil, pero gracias a Dios que hubo mucha gente que al darse cuenta de mi historia se decía, no, vamos a ayudarle, porque ella algún día nos va a contar su historia, qué fue lo que pasó, porque esto no se puede quedar así. Entonces era como,
siga Liliana para adelante, que usted puede, usted no se ha dejado, usted nunca ha dejado las cosas y usted nunca ha sido cobarde, ¿sabes? Y entonces sí, ¿Qué era lo que te impulsaba? ¿Qué era lo que te daba fuerza? ¿Qué era lo que hacía que te levantases por la mañana en ese momento? El hecho de que se me estaba acusando de que yo había secuestrado a mis hijos. Cuando de Grecia, cuando uno sale, uno tiene que tener un permiso del padre firmado y todo, por la policía y todo. Entonces era eso también, y el que mi familia tampoco a la final no me apoyaba. Como que yo veía que ni me quedaba, ni me podía quedar, ni tampoco tenía los medios como para irme. Entonces, eh, yo pienso que uno muchas veces piensa que uno perdona. A la final, el único que sabe si uno perdona o no perdona es Dios. Y entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar, porque los tiquetes no salían, no nos tratábamos de buscar esos tiquetes y nada. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo le pregunté a Dios qué era lo que pasaba. Entonces él me dijo, pues perdona a tus papás por lo que hayan hecho, perdona al papá de estos niños. Y yo me acuerdo que yo fui sincera con Dios porque no los podía perdonar, me sentía traicionada. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, ¿por qué? No el por qué, sino el para qué estoy viviendo esto. Entonces Dios me decía, para que no confíes en el ser humano, sino que confíes plenamente en mí. Y quiero que los perdones no porque yo se lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. Y entonces ahí yo le pedí a Dios, si yo no les puedo perdonar, pero tú que eres el don, que da el amor, que da esa facultad de perdonar a las personas, dámela. Yo me acuerdo que ese día se abrieron los cielos y esa es la llave de verdad, la llave para que a uno se le abran fronteras, se le abran y uno sanarse también y también liberar a las personas. Entonces yo increíblemente desde ahí empezó un antes y un después para mí. Se abrieron como por arte de magia de una para tiquetes para solamente para España porque no tenía para más. Entonces, sí, tenía muchas expectativas porque ¿qué iba a hacer yo? ¿Y cómo te planteabas el pasar de España a Grecia? ¿Qué fue lo que...? Pues claro, llegas de Colombia a Madrid y en Madrid pues te tienes que quedar. Pero ya de alguna manera habías hecho un contacto, ¿no? en Bogotá para poderte ayudar el tiempo que pudieras estar en Madrid solucionando el viaje a Grecia. No, yo ya había contratado a un taxista que viniera por nosotros, pero a la final no vino. Entonces eso me presionaba mucho porque en el aeropuerto para viajes internacionales usted tiene que estar por lo menos 5 horas antes. Entonces no nos daba tiempo de ahí donde la casa donde yo estaba, donde mi amiga, era 1 hora. Entonces no nos daba. Y gracias a Dios una persona estaba por ahí, un vecino de mi amiga, taxista, y en esas estaba por ahí. Y entonces él nos llevó. Pero yo sí le preguntaba a Dios, ¿yo dónde me voy a quedar en España? ¿Dónde? Si yo he tratado, he buscado, los familiares que tenía, todos me cerraban las puertas, todos los conocidos cerradas puertas, cerradas puestas. Y con 2 niños. Y con 2 niños, entonces Dios es muy maravilloso, muy grande. Él nunca lo deja a uno solo, aunque uno es infiel, Él es fiel. Entonces me decía, no te preocupes que en el trayecto de ahí de la casa de Medellín al aeropuerto, que era 1 hora, el José María Córdoba, es 1 hora, tú vas a encontrar. Entonces me acuerdo que el taxista, aquel, empezamos una conversación. Ay, ¿usted para dónde va? Bueno, yo sí, pues para Grecia. Ay, sí, ay, wow, qué rico. Y ese país, bueno, sabes cómo somos nosotros los paisas que hablamos y empezamos a hablar. Y entonces sí, pero ¿por qué parte te vas? ¿Por Italia? ¿Por Alemania? ¿Por España? Y le digo, yo sí, por España. Ay, sí, ¿cómo así? Sí, pero tengo solamente etiquete hasta España.
Y me acuerdo que él ahí mismo frenó y dijo, ¿tú me estás tomando el pelo? Y yo, no, es la verdad. Y entonces me dice, ¿tú me permites que yo llame a mi hijo para que él te hospede en mi casa? Aunque su hijo lo tiene hospitalizado, pero yo sé que él te va a ayudar. Me acuerdo que ese día él inmediatamente lo llamó. Y ahí mismo el hijo le dijo, pues sí, claro, si nosotros no le ayudamos a ella, ¿quién le va a ayudar? Yo me acuerdo que ese señor era como estaba tan tocado, tan así motivado también a ayudarme y esa ilusión de que yo iba a darle un saludo de parte de él o le iba a llevar algo a su hijo. Entonces eso fue de verdad que yo ahí de verdad una vez más veo la mano de Dios. Entonces llego al aeropuerto muy feliz, muy contenta. De Madrid. No, al de José María Córdoba. Entonces empiezo que feliz y contenta que nos vamos. Y cuando de repente dice, no señor, usted no puede viajar porque usted no tiene etiquete de Madrid para Atenas. Entonces, ¿dónde se va a quedar? Y entonces, claro, ya dando papeles, lo uno te venga, lo otro, sus hijos sí se pueden ir, pero ellos también, ¿quién los va a recibir allá? Entonces no se pueden ir ninguno. Entonces, yo tengo esa facultad de poder, en ese momento de dificultad, también estar hablando al mismo tiempo con Dios. Entonces él me recordó, ¿te acuerdas de los tiquetes que tú querías votar de regreso? Que no los votaste a la final, sácalos, porque ellos van a meterlos en el sistema, van a aparecer y te vas a poder ir. Entonces sí, ahí mismo los saqué y con esos fuéramos los últimos de entrar al avión. Me acuerdo que yo no pude dormir esas 10 horas con esa cosa, esa carga ahora que, aunque ya sabía que alguien me estaba esperando en Madrid, pero era incierto también todo lo demás. Entonces llegas a Madrid, te recibe el hijo de este señor taxista, te proporciona alojamiento durante un tiempo, ¿no? Unas semanas o unos días. Pero claro, tu vista la tenías en Grecia. sí, porque claro, yo era para como nosotros los colombianos no, yo voy a aclarar, porque esto no es así, esto no se va a quedar así. Entonces, sí, yo me acuerdo que él mm, nos trató muy bien, nos trató como si fuéramos su familia, aunque tenía su hijo en el hospital, nos trató muy bien, estaba pendiente de nosotros, de qué íbamos a comer, qué queríamos. Bueno, realmente él me dijo, bueno, ellos eran de una iglesia, no sé de cuál iglesia, pero entonces ellos decían, o tú eres muy loca o muy atrevida, muy confiada, que venite hasta acá, ¿sí? ¿Y cómo vas a encontrar tiquetes? Pero de todas maneras, si tú no lo encuentras, nosotros vamos a ver qué hacemos. Entonces, a la final pudimos encontrar los tiquetes, el dinero para irnos. ¿Y llegas? ¿Y qué te encuentras? Pues llego y sí, no encontré nada. Los que vivían ya en la casa me decían, no, el padre de los chicos ya se llevó todo, absolutamente todo. Entonces recurrí a una amiga mía para Pero vamos, no es que solamente se llevara todo, sino que además se deshizo de todas tus pertenencias y de las pertenencias de los niños. De todo, absolutamente todo, de todo. Documentación, vacunas, o sea, todo se deshizo de él como sí. si ellos no hubieran existido nunca en su vida. Exactamente, y entonces yo, en vista de eso, yo me voy para donde una amiga a que me dé posada, aunque sea por 2 días, y porque no me podía dar más tampoco. Porque ahí es donde uno se da cuenta que los amigos no son amigos, se da cuenta quién es la familia, ya sea mía o la de él, te dan la espalda, la iglesia también. Entonces ahí yo agoté todo. O sea, yo antes de irme a la alcaldía a pedir ayuda, yo agoté todos los medios habidos y por haber.
Entonces ya iban a cerrar. Cuando ya van a cerrar, yo les comento que vea que estoy con 2 niños y estoy en la calle y mismo abrieron. Y entonces me acuerdo que sí me di preguntado, ¿dónde vas a ir? Necesitas hablar inglés. Si no sabes inglés, no te podemos mandar. Y entonces eran con unas monjas católicas y sabían solamente inglés. Me acuerdo que eso era horrible, sucio, en unas condiciones horribles y esperando pues que, con la esperanza que les dieran algo de comer a mis hijos y nada. Pero bueno, yo dije, no, esto, esto va a ser hoy y mañana es otro día. Yo siempre soy así, mañana es otro día. Bueno, nos llevaron y nos remitieron para un centro de mujeres maltratadas. Entonces tú llegas allá eh, a reunirte con otras mujeres que muchas veces están en peores condiciones que tú. Entonces empiezas, ahí pasas por unos exámenes ya sea de que no tengas Sí, SIDA. de salud, ¿no? Sí, de salud, que no tengas SIDA, que no seas alcohólica, que no tengas problemas psicológicos, ni psiquiátricos, ni consumas droga, todas esas cosas. Bueno, y resulta que me sale que yo tengo VIH. Y yo, pues imposible, o sea, no. Entonces, me hacen otra vez los exámenes porque, claro, de ahí uno lo trasladaban a otro lugar y entonces, claro, por proteger también a las otras personas, es por eso a las otras mujeres es que hacen los exámenes y hasta que uno sepan exactamente en las condiciones que uno llega ahí, no te dan refugio. O sea, es esto, es un refugio, ¿no? Te ves en la obligación de que bueno, de que alguien te acomode a través en este caso fue de los servicios sociales de Atenas, y te ponen en un refugio donde tú te encuentras ahí con distintos tipos de personas, ¿no? Con muchísimos problemas, con violencia y encima tú con 2 niños pequeños. ¿Cómo fue ese momento que tú llegas ahí? Bueno, eso fue, yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Eso fue tremendo para mí porque es como si fuera una cárcel. Es como una cárcel porque ahí tenías que, si ibas a salir, dónde vas a salir, con quién vas a salir, a las horas, tenías que estar en eso. Eso era. Pero entonces yo me acuerdo que yo lo primero que hizo fue limpiar. Entonces me decían, pero es que señora, usted va a estar aquí solamente por 3 meses. Y yo, así que así no importa que sea por 2 días. Yo merezco estar en un sitio así. Entonces eso provocó algo, un clic así en el personal del refugio y en las mujeres. ¿Y esta quién es? Que es la única que viene en vez de acomodarse así, limpia, saca todo y hasta raspa las paredes y limpia todo, blanco, todo. Entonces ahí Dios me dijo una cosa. ¿Tú quieres pasar esto como una cárcel o como una enseñanza? Escoge, Liliana, ¿tú qué quieres? Entonces, claro, de una, yo, como una enseñanza, claro. Ahí había un cuarto donde había mucha ropa, muchas cosas. Y entonces yo le dije a la directora que yo quería encargarme de eso, limpiar, colocar portallas, todo, y repartir, ser ayudante, no ser una más de las mujeres que estaban ahí, las pobrecitas, las malas, ahí, no. Nos daban una medicina para estar calmadas y era muy fuerte la medicina. Yo me acuerdo que era tan fuerte que uno lo daba como sonso. Y yo hacía que la tomaba, pero no la tomaba. Entonces, también había eso también de uno poder cocinar. Para ellos, mientras que para ellas era como un castigo, para mí era un servicio. Y también de traducir las personas que no sabían inglés pero no podían hablar griego, las personas que sabían español pero no sabían griego. Entonces eso, yo dije, no, yo voy a trabajar. O sea, en vez de tomar la actitud de lamentarte, tomaste la actitud de servir, ¿no? De ayudar a la gente el tiempo que estuvieses allí. Sí, sí. Eso ayudó mucho a hallar mucho la gracia de los security, de las personas que estaban trabajando, pero también la envidia de las mujeres ahí. Unas me envidiaban, otras me admiraban. Entonces,
fue muy difícil porque algunas intentaron hasta matarme. Fue muy difícil. Uno piensa que eso no es real, pero es real. Entonces, más que también la presión de que, como mis hijos vinimos en abril, entonces habían perdido ya el año escolar, pero ellos tenían que seguir un seguimiento porque, o si no me echaban la ley. Más los juicios, que automáticamente la ley debió haberme dado la tutela de los niños de una porque por el abandono y sí, porque a todo esto el padre de los niños, sabiendo que además estaban en un refugio, ni se volvió a preocupar, ni hubo una pensión por parte de la alimenticia para ellos, absolutamente nada, o sea, se desentendió total y absolutamente. Sí, y además me amenazaba, cada vez que me encontraba, me decía que nadie iba a creer en mí, que nadie me iba a ayudar, pero mira que no era verdad. Yo pienso que uno tiene que atreverse en la vida, toda la vida. Uno tiene que tocar puertas hasta que encuentre realmente quién le puede ayudar, porque también encontré personas, hombres muy machistas, también mujeres muy machistas, pero también mucha gente que me ayudó. Entonces en ese transcurrir también tengo asistencia psicológica. Me acuerdo que yo hablaba con algunos de mi familia y yo me iba para atrás, para atrás, para atrás. Entonces yo tomé la decisión de apartarme de mi familia porque eso no me ayudaba a salir adelante. Uh-huh. Y también en esa asistencia psicológica encontré otras mujeres ahí que estaban también más mal que yo. Y ahí encuentro a un ángel mío, a Margarita, que ella fue la que me ayudó mucho. Me hace contacto con mujeres que trabajan para ayudar a otras mujeres e instituciones. Entonces, eso fue lo que también a mí me ayudó a salir, también a encontrar personas que me ayudaran, abogados que también se encargaron de mí. Pero al final, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasas en el refugio? 8 meses. 8 meses en el refugio. Uh-huh. Y a través de los asuntos sociales y a través de Margarita y los contactos que te proporciona, logras poderte ir del refugio a una casa. Sí, yo me acuerdo que esa vez yo le pedí mucho a Dios, fue una oración, que cambiara el rumbo de mi vida, que quitara las personas tóxicas de mi vida que aún no había y que me las apartara, pero también que me encontrara una compañía en la cual me valoraran por el potencial que tengo y que encontrara gente que creyera en mí, que donde estuvieran, que me ayudaran. Y todo esto ya en una casa nueva, en un barrio de allí de Atenas, donde empiezas una vida diferente, ya independiente, claro, con tus 2 hijos, ¿no? Donde puedes escolarizarlos, ellos empiezan también una vida normal. Sí. Ellos llegamos allá, es como empezar desde cero. Ajá. Pero lo maravilloso es que como ellos nunca han sido de que hacemos lo mucho que nos gustan las comodidades, nos gusta vivir, nosotros hemos vivido somos buenos para la escasez y también en la abundancia. Mis hijos también me ayudaron mucho en que ellos no son difíciles como para la comida, ni son que me pedían muchas cosas, también eran muy conscientes de las cosas, pero a la vez también con los juicios. A mí me tocó enfrentar eso de los juicios muy difícil porque uno a ir a estar allá en esos juicios sin nadie, solamente Margarita. Entonces, en una de esas, estando todavía con la intervención psicológica, yo me accidento y me acuerdo que ese día
estábamos comentando que quién de las mujeres me podía cuidar los niños porque yo empezaba a trabajar y me accidenté, me caí un escalón y me acuerdo que las chicas iban delante de mí por las escalas y ellos dicen que yo me caí un escalón nomás y ellas creen que yo me voy a matar. Ellas iban adelante, pero ellas ven que hay como una mano que me tira hacia atrás. Entonces el pie se me pone, no como lo tenemos como normalmente, sino que se va para atrás. Uf. Y yo lo pongo en su lugar y pierdo el conocimiento. Entonces yo decía, no, eso no es nada, pero todos allá como todo lo ven como una tragedia, los griegos son así, tragedia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y yo me reía, porque yo decía, ahora, le decía a Dios, ahorita qué vas a hacer. O sea, ahora qué vas a hacer, yo ya encontré trabajo. Pero gracias a Dios por Margarita también, porque ella desde ahí se me pegó como una lapa a mí, siempre pendiente de mí, siempre, siempre, siempre. Entonces, con el cual yo iba a trabajar, para mi sorpresa, la trabajadora social le ha contado mi labor en el refugio y entonces él determina de que él me va a pagar mi salario aunque yo no haya trabajado. Para mí eso fue muy maravilloso. Yo ahí sí, ahí es donde uno dice que grande es Dios, que como Dios levanta al que tiene que levantar para bendecirlo a uno. Bueno, me Y ahí acuerdo. en ese proceso también empiezas a despertar, ¿no? Un poco y empezar a buscar pues una solución para ti, ¿no? A tu vida, empezar a buscar también la forma de poderte ganar la vida de otra manera. Y bueno, tú me cuentas que también tienes dentro de ti la semilla, ¿no? De haber visto en Colombia un tipo de empresas que podían, que habían sacado adelante a muchas personas, ¿no? Un tipo de negocio que tú tienes ahí dentro, pero que nunca, o bueno, habías participado, pero no muy activamente, pero que sabías que eso te podía ayudar. Sí, las neumarketing, eh, sí, estuve también en Colombia, también en Grecia, Ajá. en ya las conocidas, todos los que conocemos y todo, y, pero no llegué a rangos grandes. Fui muy pila vendiendo y de lo uno al otro, pues yo veía que eso como que no surgía, como que solamente los de arriba avanzaban y nada más. Entonces, muchas posibilidades en Grecia no eran sino ir a camarera, a limpiar lo uno lo otro, eso era nada más. Entonces yo no quería eso, más la necesidad de salir adelante de mis hijos me tocó hacer eso, pero yo sabía que eso no era para mí. Entonces me acordé de una amiga mía que me insistía mucho con eso desde Colombia. Mira, vení allá en España, que estás tan cerca, contacte con alguien, hombre, que él te pueda ayudar, que no sé qué, no sé para dónde. Y yo no le hacía caso porque yo no quería saber nada de ninguna de estas empresas, nada que tuviera que ver con, con productos de nada. Aunque yo quiero resaltar que soy una persona que no soy negativa para nada y seguía consumiendo los productos, pero a mí en lo personal no me había llevado donde yo quería llegar, ¿sabes? Entonces, yo de tanto quemarme por allí, por allá, y con dos niños, sin ayuda económica de los papás de estos niños, ni nada, ni de la iglesia, porque a la iglesia acudí y fue una decisión completamente, porque eh, te la pasas toda la vida ayudando en una iglesia y pensando que esto, tú estás haciendo algo con dinero, con ropa, con lo uno, y cuando ya estás en la necesidad y vas y pides y te dicen, no, es que te vamos a vender la ropa o te van a dar comida ya pasada de fecha, para mí eso fue eh, una decepción muy grande. Entonces yo dije, no, yo no voy a seguir acá, sí, cierto. Entonces ahí yo digo, no, yo tengo que tomar una decisión. Y
hago contacto con esa persona que mi amiga me dice. Y entonces yo me acuerdo que yo le dije que venía de parte de ella, no sé qué, bueno, y este señor me manda solamente videos. O sea, no te prestó mucha atención. No, no me prestó atención y eso a mí me molestó. O sea, yo soy una persona que soy que, hola, ¿cómo estás? Que muy, gracias, al menos me hubiera dicho, qué bien que te recomendó, ¿sabes? Entonces, nada, entonces yo me metí al perfil de él, cosa que yo no soy de meterme al perfil de nadie, pero esa vez era tanto la necesidad y el deseo de encontrar una empresa que realmente valiera la pena. Me acuerdo que yo me entré al perfil de él y vi que él estaba en un evento con alguien. Y entonces ahí es donde te conozco a ti y, y contacto contigo. Me acuerdo que esa vez que yo contacté contigo estabas en una situación muy difícil también, estabas pasando por un momento muy difícil y me decías que no estabas en tu momento ni querías saber nada de ninguna empresa ni nada, pero sí te hice ese como ese pedirte ese favor y tenía como una confianza, me inspiraba mucha confianza que si ibas a saber de una empresa muy buena me la ibas a decir. Eso fue lo que yo te dije en ese momento y ahí se quedó la cosa. Pero entonces yo siempre como con esa, me quedó como esa intriga. Este es asesor, este señor es coach. Entonces yo tengo que pegarme de alguien que sepa y que me sepa valorar y que me ayude y que me encarrile en esto otra vez. Entonces yo me acuerdo que conversábamos y nos perdíamos. Yo en mis cosas y tú en tus cosas y todo. Hasta que un día me hablaste de una amiga tuya, Miriam Rangel, que la conocí desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo de tanto hablarme de Miriam Rangel hasta ya la veía en la sopa. me hablabas que lo uno, que lo otro. Y entonces, cuando ya consumes el producto, el café, y me dice, y es café, y es de allá de Colombia. Bueno, yo me acuerdo que cuando me hablaste de ese producto, yo a mí, Valentus, ¿sabes? No me, bueno, yo una más. Pero cuando empezaste a consumir el producto y que bajaste de kilos y que también tu estado anímico empezó a subir y a cambiar, yo dije, ¿será que este va a tener razón? Y entonces también me cayó la boca también cuando dije, no, y se lo podemos mandar allá a domicilio allá en Atenas. Yo, ¿qué? Me acuerdo que yo estaba pasando por una crisis anímica de depresión de estas, pues que muy tremenda. y entonces me mandaste el café. Yo muy incrédula, muy reacia a todo, y yo, bueno, de tanto decímelo y todo, yo decía, mandarlo pues porque que, como para despacharlo de uno. Yo me acuerdo que ese día yo me tomé ese café y solo en entrada en mi organismo y no es exageración, como un volcán, boom. Yo decía, pero ¿qué es esto? Yo me acuerdo que yo le decía a Margarita y a las amigas mías, yo he sido, me he caracterizado por ser muy fuerte, muy valiente, no quejarme de la gente, no negativa, no, pero yo me estaba convirtiendo en la Magdalena llorando por todo. Yo lloraba por todo, con razones, ¿sí? Pero hombre, uno lloraba por todos los días llorando, ya, entonces yo me estaba poniendo en problemas, no podía ni dormir. Entonces era o consumir medicina para tranquilizarme y eso me estaban causando otros problemas. Y entonces cuando yo tomo este café,
automáticamente, y no es exageración, en 2 días yo paré de llorar. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? A mí me gustó. Entonces yo ahí mismo, yo le digo, Mariana, y entonces, a ver, ¿y esto qué más produce? ¿Y esto qué más da? Y entonces empezó él no me decía muchas cosas, pero sí me decía cosas muy concretas, como para no cansarme, y me dejaba ahí, como, como con la idea. Entonces yo quería saber más, más, más. Y recuerdo que lo que a mí me hizo clic fue la palabra que significa valentus. Cuando él me dice que la palabra valentus significa prevalecer. Y yo, prevalecer, esa palabra no la pone cualquiera hacia al azar, ¿sabes? Esa persona tuvo que tener dirección de Dios. Entonces ahí mismo yo dije, wow, esta es la empresa que yo en esa vez yo pedí a Dios que me diera de la compañía que yo quería, las personas que me querían ayudar. Y sí, y realmente yo cuando veo la forma de pago, la forma de ayudarle a uno a subir de rango, el conocimiento que te dan. Lo que veo, Liliana, es que en esa V que llevas ahí en la camiseta, aparte de querer decir valentus y todo lo que eso conlleva, yo creo que quiere decir valor, quiere decir valiente, quiere decir, en definitiva, victoria, ¿no? Que es un poco lo que has conseguido, ¿no? En todo este tiempo. Ahora que ya de alguna manera pues conoces un poco la compañía y todo esto, ¿qué le dirías a la gente que de alguna manera está en una situación parecida a la que tú te has encontrado, que está perdida o que está con esa impotencia de no saber qué hacer? ¿Qué les dirías? Pues yo humildemente les diría que en la ecuación del conocimiento que ellos tengan los títulos que ellos tengan, que metan a Dios. Porque uno, con Dios, uno puede lograrlo todo. Y, y más con esta compañía que encontramos. Nosotros los de la iglesia, los de las iglesias, pensamos que solamente las grandes oportunidades vamos a encontrar, solamente si viene de parte de alguien de la iglesia o del pastor, no, no. Dios pone también a compañías como Valentus, ¿sí? Entonces es también creer que Dios pone a estas grandes compañías en nuestras manos, de que tenemos la oportunidad en este momento de lograr nuestros sueños. Entonces, al uno encontrar a estas personas tan maravillosas de quererle a uno ayudar, porque si tú me ayudas, yo te ayudo, salimos adelante todos, y que la forma de compensación de ganarnos la vida y es tremenda. Sí, que además también pues son compañías que no te piden una nacionalidad, que no te ponen impedimentos en tener el idioma que tengas o la ideología que tengas, sino que, bueno, en principio cualquier persona con ganas de querer cambiar tiene su cabida en poder hacer grandes cosas, ¿no? Sí, yo quiero resaltar mucho a Miriam Rangel. Ella ha hecho un trabajo espectacular que ningún líder de los que están arriba lo ha hecho. Ella se enfrentó hasta el corporativo, hasta la misma compañía Valentus, para labrarnos un camino muchísimo más fácil, que eso nosotros ni en sueño lo hubiéramos logrado, ¿sí? Entonces eso yo estoy muy agradecida primeramente con Dios, con Valentus, pero mucho con Miriam, por ser tan maravillosa, por pensar en los demás. Eso es liderazgo, eso es uno ser líder. Cuando uno es líder, uno no quiere estar arriba por encima de los demás y pisarlos y no importarle a los demás nada, sino que ella quiere subir liderando, pero haciendo líderes a otras personas. Yo lo único que les quiero decir es que este es nuestro momento,
y que se está levantando un ejército tremendo ahora con la situación que se está viviendo, también con de pandemia, pero también Dios nos está dando las herramientas para salir adelante, que todo no está perdido, que esto sí es una dificultad, pero está proporcionando y cambiando la forma de vivir, de que pensemos y que cambiemos de la manera también de trabajar, ¿sí? Entonces yo lo único que les invito es que se den la oportunidad de, 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 de aprender, de tener la humildad de decir, yo voy a empezar desde cero, no importa. Pero aquí, de, de por seguro, vamos a poder lograr todos nuestros sueños. Porque tampoco importa la edad que uno tenga. Exacto, o sea, yo ahí donde, yo lo que a mí me encantó con los almuerzos de Valentus fue que ahí nos hablan los grandes, ¿no? Ahí hablan todos, les dan la oportunidad a todo mundo. Lo único que tienes que tener es deseos de salir adelante, de luchar y te dan el valor, o sea, no te dejan a un lado, te dejan la palabra, o sea, es increíble. Yo me, yo me empecé a interesar mucho por los almuerzos de Valentus, fue porque los testimonios que se dicen ahí me conmovieron mucho. Yo me vi reflejada en muchas mujeres ahí. Yo vi mujeres de 67 años, de triple diamantes, de esmeraldas. Yo dije, pues si estas personas pueden, yo también puedo, ¿cierto? Y más teniendo el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces yo dije, esta gente, lo único que les falta, y de uno o de otro modo, conocen de Dios. Porque son personas que están como hormiguitas y pendientes la una de la otra. ¿Qué quieres? Yo te puedo ayudar. Gente que no me conoce a mí y me dice, si tú quieres y yo puedo ayudarte, y yo cuando quieras yo te ayudo. Entonces para mí eso es una bendición muy grande. Para mí Valentus es eso, una bendición de parte de Dios. Pues nada, Liliana, la verdad es que me ha encantado que nos cuentes tu historia. Yo te admiro muchísimo, valoro muchísimo lo que estás haciendo y cómo estás sacando adelante todo, ¿no? Incluso el empuje que me estás dando a mí personalmente para continuar, ¿no? Así que, bueno, pues simplemente despedirnos y bueno, seguramente que te verán más a menudo. Bueno, les agradezco que hayan escuchado mi historia. Espero que aunque hayan tocado una sola vida, para mí yo ya me voy por bien servida. No se olviden de que existen oportunidades y que con Dios se puede lograr todo. Hasta una pronta oportunidad.